Hola chicos, bueno, hoy estoy aquí para hablaros de nuevo sobre los 12 días o las 12 noches de Yule. Ya tenemos un vídeo en el canal que os dejaré por aquí en la i, en el que os hablaba de que son los 12 días de Yule y la noche de las madres. Pero ese vídeo era un vídeo un poco más técnico e histórico en el que os hablaba desde el punto de vista de Asatru y del paganismo germánico y escandinavo sobre muchas tradiciones, sobre su origen, sobre qué creemos en esos días de Yule que celebramos en Asatru. Y en cambio en el vídeo de hoy pues os voy a hablar de otra cosa. Cada año cuando yo comparto ese vídeo, muchos de vosotros me decís, bueno, has explicado un montón de cosas sobre los 12 días de Yule y has dado muchas ideas y has explicado cosas históricas, pero no me has dicho pues qué es lo que se celebra cada uno de esos 12 días de Yule. Es decir, la gente me habla como si quisieran que yo les dijera que el día 1 tienen que celebrar esto, el día 2 esto, el día 3 esto, o como si quisieran que yo les dijera pues el día 1 tienes que honrar esta deidad, el 2 a esta deidad, el 3 a esta deidad, el 4 a esta deidad. Entonces yo les doy una respuesta cada año, pero este año he preferido hacerlo en vídeo, hablar sobre este tema con vosotros y poder compartirlo también cada año y además darle una vuelta de tuerca para explicaros, además de los 12 días de Yule tradicionales que se celebran, explicaros algunas otras tradiciones o cómo lo celebran también, no solo como se suele celebrar normalmente en Asatru, sino cómo se celebra en otras partes de Europa, tradiciones que están cobrando fuerza en los últimos años, pues para darle un poquito una vuelta de tuerca y daros más información y que entendáis mucho mejor que el paganismo germánico escandinavo tiene muchas ramas, cada vez tiene más, no es una religión, digamos, de libro donde estén las cosas escritas de manera dogmática y tengamos que hacer todos lo mismo de la misma manera, sino que muchos de nosotros nos adaptamos o nos organizamos, mejor dicho, nosotros mismos y escogemos qué es lo que queremos celebrar y a quién queremos honrar en cada uno de esos días. Entonces, vamos a ver todo eso. Bueno, yo os he dicho que el paganismo germánico y escandinavo cada vez evoluciona más y hay más ramas. Por ejemplo, está Asatru, está Vanatru, están los loqueanos, está Rokatru, pero también hay más, hay otras ramas. Y incluso hay practicantes que tienen su propia tradición, que a lo mejor ni siquiera se acogen a ninguna de estas ramas y que también pues son, digamos, paganos o nórdicos o germánicos o una mezcla de ambas cosas. Y cada vez evoluciona todo más. Cada una de estas personas, ya sean en solitario o si son kindreds, es decir, grupos, investigan, la mayoría de los practicantes tienen un corte bastante histórico o intentan adaptar todo aquello histórico, toda aquella información histórica que se puede encontrar, intentan adaptarlo a su práctica como paganos, germánicos o escandinavos. Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes? Pues por lo general nuestras fuentes son las fuentes literarias como las sagas y las edas y otras, pero también pues las fuentes arqueológicas, porque cada año, sobre todo en los países nórdicos, se desentierran nuevos yacimientos y se descubren nuevas cosas. Y así pues poquito a poco podemos ir recuperando cositas, ¿no? Tradiciones, creencias y saber qué se hacía y cómo se hacía. Bueno, pero somos muchos, tenemos creencias muy similares en algunos aspectos, pero muy diferentes en otros aspectos. Y además tenemos que recordar que Asatru, y bueno, digo mejor el paganismo germánico y escandinavo para que sea algo más abierto, más amplio, más global, porque todo el mundo que es pagano, nórdico o escandinavo no es asatruar. Y tenemos que recordar que Asatru es una religión y por tanto comprende las creencias personales de personas y grupos. No todo el mundo 100% está de acuerdo en lo mismo y por eso pues nosotros podemos adaptar lo que vamos a celebrar cada una de esas 12 noches o a quién vamos a honrar. Es decir, no busques un libro en el que te vayas a encontrar escrito lo que se honra cada noche. Está muy bien cuando los practicantes pues publican lo que ellos celebran o los kindreds publican lo que ellos celebran por si alguien lo quiere tomar como una guía o para expresar
cómo es el trabajo que ellos hacen en las festividades, ¿no? Para que se vea lo que hacen y tal, su manera de practicar en esa festividad, pero realmente tú, de manera personal, puedes también escoger a qué deidades quieres honrar en cada una de esas 12 noches. Lo que sí que es verdad es que para todos lo normal es que la primera noche sea la noche de las madres, en la que se honra pues a las madres, a las mujeres, a las matriarcas, a la línea femenina y también a la diosa Frigga. Entonces, ¿cuál es la manera más extendida? Vamos a explicar muy brevemente, porque para eso ya tenéis el otro vídeo que os dejé en la i. ¿Cuál es la forma más extendida en la que se honra o en la que se celebra los 12 días de Yule? Bueno, pues para empezar, todo el mundo no celebra 12, hay algunos que celebran 9 o celebran 12, 13, 14, hay algunos que comienzan antes del solsticio, hay otros que comienzan más o menos durante el solsticio y hay otros que comienzan en el primer día del solsticio o después. Todo el mundo no celebra de la misma manera. Tú tienes que escoger qué es lo que tiene más sentido para ti y cuántas noches quieres celebrar. Por ejemplo, en mi caso, yo comienzo el día 20 y termino el 31. Pero hay otras personas que prefieren empezar más tarde y terminar, por ejemplo, el día 6, o que prefieren empezar antes y terminar pues sobre el 21, ¿no? Sobre el solsticio. Y todo esto lo vamos a ver porque os voy a poner ejemplo de otras tradiciones que se suelen celebrar. Pero primero pues os cuento un poco. La manera más tradicional, que es como yo la celebro, pues en ese caso se escoge un número de días que suele ser 12, en mi caso pues empiezo el 20 y termino el 31, y entonces puedes encender la misma vela cada noche o puedes encender 12 velas distintas y se hacen una serie de actividades. Y cada una de las noches pues vas a escoger una deidad a la que quieras honrar, te lo organizas de una manera, porque claro, tenéis que entender que es un panteón muy grande y que todo el mundo no tiene la misma afinidad con todas esas deidades y que todo el mundo no rinde culto a todas esas deidades de ese panteón. Entonces, esas listas que os podéis encontrar o la lista que tú hagas para ti misma o ti mismo, pues deberá contener a las deidades que quizás son más afines a ti o con las que hayas trabajado más, porque por ejemplo en mi caso, en mi práctica, todos los años no honro igual esos 12 días en el mismo orden o a las mismas deidades. Obviamente el primer día siempre pues celebro la noche de las madres, siempre es igual, pero el resto de los años celebro a las deidades dependiendo de cuáles he trabajado más, con cuáles he tenido más contacto, a cuáles he honrado más, y así pues voy buscando, ¿no?, las que son más importantes para mí para meter en esos 12 días, porque en ese panteón hay más de 12 deidades, hay muchísimas, y es que tenéis que entender de nuevo, porque lo repito mucho, que digamos que la cultura germánica abarca no solo un periodo muy largo de la historia, sino un espacio muy grande de Europa y también por extensión de América y de otros continentes, porque al final hay seguidores del paganismo germánico al final en todos los continentes. Entonces, son muchas deidades que se han honrado en distintos países en origen en Europa, ¿no? Y por eso son más de 12. Personalmente pienso que lo lógico es escoger cuáles son las 12 que mejor encajan contigo y honrarlas a ellas. ¿Cómo honramos? Pues además de poner la vela, se puede hacer un banquete, se pueden hacer ofrendas, se pueden contar historias y mitos, y se pueden hacer muchísimas actividades que puedes distribuir durante no solo las noches, sino los días, porque hay muchísimas actividades que se pueden hacer para Yule o Yule y que seguro que tú misma habrás visto en libros, en redes sociales, en YouTube, muchas cosas que te gustaría hacer o muchas cosas que ya has celebrado otras veces y que vas a querer incluir a lo mejor este año, ¿no? Se pueden hacer 1000 cosas. Por lo tanto, la respuesta es: tú eres quien va a escoger a quién quieres honrar cada uno de esos 12 días. No hay listas establecidas, no somos una religión dogmática que te vaya a decir qué tienes que hacer realmente, sino que tú tienes que poner de tu parte, y encima somos una religión que evoluciona muchísimo, así que así es como se hace. Y ahora os voy a hablar de 2 tradiciones más
que están siendo muy relevantes en estos últimos años y pues para que veáis que también se puede honrar de otras maneras. La primera tradición de la que vamos a hablar en relación a Yule, para que veáis otras tradiciones que también se celebran en otros lugares, es el Samhain sueco, que me perdone si me ve algún sueco porque no sé pronunciar sueco, en sueco se llama Bandlyustaken o Bandlyustaken. No sé pronunciar sueco, perdonadme. Entonces, en inglés es Samhain, en español sería algo así como la espera al sol, y es pues como una especie de velada o vigilia con velas en la que se encienden unos candelabros con 6 velas, y estos candelabros cada uno tienen grabados una runa en la que en total, todo junto, se lee Futhark. Es decir, la primera vela tiene grabada Feu, la segunda vela Uruz, la tercera vela Thurisaz, la cuarta vela Ansuz, la quinta vela Raído y la sexta vela Kaunaz, Futhark. Y entonces, lo que se hace en esta tradición es que comienza 6 semanas antes del solsticio de invierno y se enciende una vela un ratito cada jueves. La noche de cada jueves se enciende una vela. Entonces, la primera semana, el primer jueves, se enciende la primera vela. No sé cuánto tiempo se enciende porque eso no lo he encontrado, pero no se enciende todo el tiempo, se enciende un ratito y luego se apaga. La siguiente semana, cuando llega el jueves, se enciende la primera y la segunda y luego se apaga. La tercera semana se encienden las 3, ¿no? Cada vez vas encendiendo una nueva. La cuarta semana se encienden las 4 primeras, la quinta las 5. Y la sexta semana, que es ya la del solsticio, se encienden todas y se deja que prendan, que se consuman al completo. Entonces, este año, y tengo chuleta porque si no, no me voy a acordar, este año, por ejemplo, para que lo entendáis, este año comenzó el 16 de noviembre, que era jueves, y luego siguió el 23 de noviembre, el 30 de noviembre, el 7 de diciembre, el 14 de diciembre y el último día será el 21 de diciembre. Este año el solsticio es el 22, pero imagino que lo ajustan para que el último jueves que lo encienden sea el más cercano al solsticio, el de la semana del solsticio, básicamente, y así. Y luego, cada día, cuando encienden una de estas velas, recitan un poema, que he encontrado que también hay versiones más largas, o tú puedes añadir algo más quizás, y lo he traducido un poquito así para que veáis cómo es, ¿no? Lo que dicen cuando encienden cada vela, traducido por mí. El primer día, cuando encienden Feu, dicen: en la primera espera al sol encendemos la vela de Feu tan brillante, hasta el retorno de la reina de los cielos, pueda su belleza y esplendor elevarse. El segundo día, Uruz, en la segunda espera al sol encendemos la vela de Uruz tan brillante, con todo lo que ha pasado y delante de nosotros yace, pueda el paso del tiempo erigirse. El tercer día, Thurisaz, en la tercera espera al sol encendemos la vela de Thurisaz tan brillante, cuando la fuerza del invierno sobre nosotros cae, pueda el retorno de la primavera erigirse. El cuarto día, Ansuz, en la cuarta espera al sol encendemos la vela de Ansuz tan brillante, en adoración a los antiguos y sabios dioses, puedan los poderes de Regin elevarse. Regin, recordemos que era el herrero que adoptó y crió a Sigurd o a Sigfrido. Así que imagino que tiene que ver con la forja, el fuego, el sol. El quinto día, Raído, en la quinta espera al sol encendemos la vela de Raído tan brillante, anhelando aquello que nunca muere, pueda nuestro anhelo de la nueva vida erigirse. Y el sexto día, Kaunaz o Kenaz, en la sexta espera al sol encendemos la vela de Kenaz tan brillante, una luz en la oscuridad de nuevo surgirá, pueda la esperanza de Yule elevarse. Ese es el poema que recitan, pero he visto algunas versiones más largas y no sé si es que lo añade cada uno, añade algo cada uno, porque además es que el poema no sé quién es el autor, no sé de quién es el poema, ¿vale? Si no, pues os lo diría, obviamente. Bueno, pues esta es una tradición
que está cobrando mucha fuerza, es súper bonita y además tiene mucha lógica, ¿no? Porque se celebra antes del solsticio y es como esperar o dar la bienvenida al sol cada noche, ¿no? A mí me parece muy bonita y tiene muchísimo sentido, porque por ejemplo, durante los 12 días de Yule, como que ya el sol está, o está a punto, está a puntito y prácticamente las 12 noches las celebramos cuando ya ha vuelto la luz, porque son después del solsticio, que en este caso, bueno, pues estamos honrando a las deidades y también antepasados y tal, pero bueno, que esta tradición sueca le veo muchísimo sentido y me parece muy bonita. Ahora vamos a hablar de otra tradición que también está cobrando mucha relevancia en los países del centro de Europa, que es Rojnatsdag. Es decir, en los países del centro de Europa, sobre todo en Alemania y también en los países de los alrededores como Holanda, Austria, Suiza, etc., se celebra esta tradición que, al igual que ocurre con las 12 noches de Yule, dependiendo de quién la celebre, pues va de un periodo a otro dentro de diciembre, y pueden ser 12 o pueden ser 13 o pueden ser 14, porque pueden ser, pues como yo lo celebro, del 20 al 31, pero pueden ser, por ejemplo, desde el 24 hasta el 6 de enero, que esto es algo que también hacen algunos asatruar, ¿no? Se acoplan mucho a la parte cristiana, ¿no? Porque es desde el 24, que es Nochebuena, hasta el 6, que es el Día de Reyes Magos, pues se puede adaptar, ¿no? Entonces, esta tradición tiene que ver con que dentro de la época oscura, que dependiendo de la tradición o de la persona, puede ir desde Winter Nights en octubre hasta Disablot en febrero, o desde Winter Nights en octubre hasta Walpurgisnacht, que es el 1 de mayo o el 31 de abril. Ese sería el periodo en el paganismo germánico que consideramos como la época oscura del año o la mitad oscura del año, el tiempo del desgobierno también podremos llamarlo, pero estas noches que estamos hablando en esta tradición se considerarían, es decir, esas 12 noches de las que estamos hablando se considerarían las 12 más oscuras de todo ese periodo oscuro del año. De hecho, Rose significa duro, difícil, son noches duras, noches difíciles. La peculiaridad que tiene esta tradición es que muchas paganas germánicas, las 12 noches, o 13 o 14 o las que celebren, honran a Frau Hol o a Frau Perchta. Las 12 noches son para ellas, en vez de para 12 deidades distintas o deidades, espíritus, deidades, entidades. Todas son para esa deidad. El trabajo en estas tradiciones de Rojnatsdag tienen que ver con la reflexión, es decir, con reflexionar sobre todo lo que hemos hecho a lo largo del año, con reflexionar sobre cómo nos hemos portado, con pues lo típico, ¿no? Sobre qué hemos cumplido de todas esas metas que teníamos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, reflexionar básicamente sobre nuestro año y cómo podemos mejorarlo para el siguiente, cómo podemos ser mejores, todo esto, pero también tiene que ver con la limpieza, ya sea a nivel físico, emocional, mágico, tanto de nosotros como del hogar. Porque esta celebración también tiene que ver con algo que os he contado muchas veces, y es que se cree que durante estas noches del año, estas noches más oscuras dentro de esa oscuridad del año, diosas como Olda o Perchta entran cada noche en tu hogar, pues para ver cómo tienes todo, si estás haciendo las cosas bien, si está todo sucio o cómo estás haciendo tu trabajo. Y pueden pasar cosas, os lo he contado muchas veces, que pueden pasar cosas como que te causen alguna travesura si no les gusta lo que ven, o que acabes teniendo que hacer una buena limpieza si la has retrasado porque pasen cosas.
pasan cosas. Digamos que pasan cosas muy misteriosas en esas noches, que es como para creer, ¿vale? Si eres devota de ellas, es como para creer porque pasan cosas. Bueno, en el paganismo se considera que esto de que ellas entren y de que pues vean si está bien o mal lo que haces y que si no está bien te castiguen, se considera como un proceso de purificación. Una ayuda para purificarnos a nosotros, purificar nuestros hogares. Y bueno, pues como pasa con los 12 días de Yule, la manera de honrar a estas deidades es similar. Se les deja ofrendas, se lee sobre ellas y se realizan actividades que tienen que ver con ellas, se pueden hacer banquetes. La manera de honrarlas es similar a cómo se honra a otras deidades. Y bueno, pues todo esto es lo que tenía que contaros en este vídeo, que espero que os haya gustado y que os haya resultado muy interesante y que os haya dado ideas para celebrar Yule, incluso para desarrollar vuestra propia manera para celebrar los 12 días de Yule, para que veáis incluso, por ejemplo, en esta última que os he explicado, que si no queréis tener que estar cada una de esas 12 noches o esos 12 días honrando a distintas deidades, sino que vosotros queréis honrar a la misma, también podéis, si es lo que queréis hacer, ¿no? Porque hay paganas que lo hacen, que honran a Olda nada más en esas noches, ¿no? En mi caso, yo trabajo con muchas deidades como para honrar solo a una, pero por ejemplo, en mi caso, que yo soy una pagana, soy asatruar, y pues tengo integradas muchas tradiciones que son nórdicas, pero conforme va pasando el tiempo, pues voy como mucho más hacia lo que hay en el centro de Europa. Entonces también integro tradiciones que son del centro de Europa. Por lo tanto, si solo honrara a las deidades que son puramente nórdicas, no podría honrar a Olda, por ejemplo, que es una de las deidades en las que yo creo. Entonces en mi caso yo sí que quiero que cada una de las noches sea para una deidad o para un espíritu o una entidad distinta. Y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Os deseo feliz Yule, felices fiestas, espero que os haya gustado muchísimo y pues hasta pronto.